Ve revelado. La joven humillada en la mansión transformó su sufrimiento en un baile extraordinario. La música envolvía el aire mientras Valentina giraba en la sala de la opulenta mansión de los González, con sus ojos iluminados por la pasión del baile. Pero una caída en un momento crucial se transformó rápidamente en risas despectivas, en murmullos que atravesaron su alma. Cada risa resonaba, perpetuándose en su mente como una cicatriz imborrable. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Se azotaba su voz interna. Aquel instante robó la esencia de su sueño, y ahora su corazón y su cuerpo luchaban contra un océano de inseguridades. Se retiró a la humilde casa de su abuela doña Clara, buscando paz en la cocina, un refugio de historias. Pero el silencio se convirtió pronto en una tormenta de pensamientos tortuosos. El eco de las burlas reverberaba en su mente. No eres suficiente, nunca lo serás. Su cuerpo, una vez libre en el movimiento, ahora parecía una prisión donde la autoestima se desvanecía. La abuela, con su voz suave y firme, hablaba del poder del baile, de cómo cada paso en la danza conecta generaciones. Pero Valentina no podía escuchar esas palabras. La angustia la envolvía, ahogando cada intento de despertar su anhelo. Los días se transformaron en una rutina sombría, y cada amanecer traía consigo una nueva batalla. La presión de una vida sin danza la oprimía, y cuando su abuela mencionó las audiciones de la compañía de danza que llegaría al pueblo, Valentina sintió una mezcla visceral de esperanza y miedo. ¿He de enfrentar de nuevo a esos que se rieron de mí?, pensó mientras su mente se llenaba de dudas. La idea de ser juzgada, de fallar otra vez, la consumía. Las noches se tornaron en un cúmulo de insomnio, y su respiración se tornaba irregular cada vez que imaginaba aquel escenario. Fue entonces cuando doña Clara, con esa sabiduría que solo el tiempo otorga, le ofreció su apoyo. Valentina, el verdadero arte no se mide por las críticas, sino por lo que llevamos dentro, le recordaba una y otra vez. A pesar de sus palabras, el miedo la envolvía como una sombra. Y cuando don Felipe, el viejo maestro de danza, aceptó enseñarle, su corazón se dividió entre la emoción y la incertidumbre. La idea de mostrar su vulnerabilidad ante un maestro, y aún más de los que se burlaron de ella, parecía un desafío titánico. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Durante cada práctica, mientras su cuerpo se movía al ritmo del sufrimiento, Valentina luchaba contra la voz que gritaba en su interior: «No eres digna». Pero tras las rudas fuerzas de su abuela y las enseñanzas de don Felipe, comenzó a superar sus miedos. El calor del esfuerzo le brindaba esperanza, hasta que la noche previa a la audición, una revelación sacudió su mundo. Su abuelo, un eterno bailarín que había dejado huellas imborrables, había vivido la misma lucha. Todo lo que había sufrido podría traspasarse en su danza. Con cada ensayo, la sombra de la duda la seguía como un espectro temido, mientras el desafío de enfrentar a sus antiguos antagonistas se intensificaba. La noche se oscurecía, y en su interior algo parecía estallar, una mezcla de determinación y miedo. Su herencia le gritaba. En el momento más tenso, se encontró atrapada entre dos mundos, el de la joven desilusionada y la bailarina que estaba en proceso de renacer. ¿Lograría surcar las aguas de su sufrimiento y dejar que su danza hablara por ella?
Mientras las luces del escenario brillaban en su mente, la tensión se volvía insoportable. La audición la esperaba, y en su pecho, el eco de sus ansias prometía una tormenta de emociones, una batalla que la definiría por siempre. La mañana de la audición llegó como una tormenta apacible, con el cielo gris cubriendo el pueblo. Valentina se miró en el espejo. Sus ojos reflejaban la indecisión que la había atormentado durante semanas. Sin embargo, en el fondo de su mente, una chispa del espíritu de su abuelo encendía un fuego en su interior. «Hoy es el día», se dijo, aunque cada palabra era un intento de ahuyentar la voz de la duda que la seguía. Al llegar al teatro, la intimidad del lugar contrastaba con su sensación de insignificancia. Una serie de bailarinas, con sus sonrisas nerviosas, conversaban en los vestíbulos, ajenas al combate que se libraba dentro de Valentina. Su estómago se revolvía mientras la observaba desde una distancia segura. «Tienen todo lo que yo no tengo», pensó, una afirmación que la golpeó con la fuerza de un latigazo. Sin embargo, otra voz, más suave, emergió en su mente. «No lo olvides. El baile está en tus venas». Esa pequeña pero poderosa afirmación le dio un destello de valor. Mientras esperaba en la fila para inscribirse, observó a los jueces que ya se acomodaban en el escenario. Eran figuras imponentes, conocidas por su crítica feroz y su mirada incisiva. Una oleada de incomodidad la llenó, como si cada parte de su ser gritaba que no estaba lista, que no era suficiente. Pero la imagen de su abuela, orgullosa y firme, la sostenía, como un ancla en medio del caos emocional. Finalmente, cuando fue su turno de entrar, la respiración de Valentina se aceleró. Pasar por las cortinas fue como atravesar umbrales de un pasado que la había herido profundamente. En la pista de baile, el foco de luz caía sobre ella, y sintió cómo el sudor comenzaba a recorrer su espalda. No obstante, la emoción de la música la envolvió, y en ese segundo, toda la vergüenza y el miedo se disolvieron como sombras al amanecer. Mientras ejecutaba los movimientos que había practicado bajo el ojo crítico de don Felipe, su cuerpo empezó a recordar lo que era bailar por amor, no por el juicio. Cada pirueta era un grito, cada salto un acto de desafío. Estaba allí no solo para demostrar su talento, sino para liberarse de aquellas risas que aún resonaban en su cabeza. Era el momento de hacer callar sus demonios. Al terminar su interpretación, la sala estalló en una mezcla de aplausos y murmullos. Valentina, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que su actuación había hecho más que solo el intento de ser seleccionada. En cada movimiento había recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Sin embargo, con la adrenalina aún bombeando en su sistema, se encontró atrapada en una verdad incómoda. Su viaje estaba lejos de terminar. Los jueces intercambiaron miradas significativas y Valentina sintió la presión de cada segundo que pasaba. Cuando finalmente uno de ellos se acercó a ella, la mente de la joven giró en torno a una posible respuesta. Allí estaba, lista para escuchar cualquier comentario que redefiniera su destino. Pero lo que salió de la boca del juez la dejó pegar un respingo en seco. Tu baile tiene pasión, pero hay algo más profundo que está esperando ser expresado. Quiero que trabajes en esto, Valentina, dijo, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Era esto un reto o una segunda oportunidad? Con el peso de sus palabras, Valentina se dio cuenta de que el final de esta audición era solo el comienzo de un viaje aún más complejo. La promesa de un nuevo capítulo se vislumbraba ante ella, y junto con los desafíos adicionales de esta tarea, una nueva confrontación se formulaba en su mente. ¿Podría realmente desentrañar el secreto que llevaba dentro, conectar profundamente con su arte y, sobre todo, hacer frente a quienes la habían herido? El brillo del futuro era incierto, pero un deseo irreprimible de crecer y sanar se alzaba con fuerza. Mientras salía del teatro, la imagen de sus antiguos compañeros de baile flotaba en su mente como espectros que debían ser enfrentados.
El momento de verdad ha llegado, pensó Valentina, sintiendo que el desafío no era solo aceptar su danza, sino reclamar su historia. Con cada paso que daba, las piezas de su propio relato comenzaban a unirse, pero el mayor reto aún estaba por venir. Valentina respiró hondo mientras cruzaba el umbral del teatro, sintiendo la tensión en el aire vibrar a su alrededor. Una mezcla de satisfacción y preocupación luchaban por un espacio en su pecho. Había logrado enfrentar a sus demonios, sí, pero la reflexión sobre el comentario del juez la seguía inquietando. Algo más profundo que está esperando ser expresado, resonaba en su mente, y cada vez que lo hacía, una oleada de ansiedad le erizaba la piel. A medida que se distanciaba del teatro, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a las expectativas que tendría que cumplir. La frase la llenaba de un temor palpable. ¿Qué significaba realmente algo más profundo? ¿Tenía dentro de sí emociones reprimidas que apenas comenzaba a descubrir? Sabía que el proceso de danza no se limitaba únicamente a la técnica. Era un arte que exigía autenticidad. Y en ese momento, Valentina entendía que esa autenticidad requería un viaje interno. Las semanas siguientes las pasó inmersas en una lucha con su propio ser. Cada práctica no solo implicaba la corrección de los pasos de baile, sino que se convirtió en un ejercicio de autorreflexión. Deseaba desenterrar ese algo más profundo, pero cada intento de explorarlo parecía llevarla a un laberinto oscuro de dudas y recuerdos dolorosos. La imagen de su abuela se convirtió en una constante, recordándole la fortaleza y el orgullo que debía canalizar en cada paso. Necesitaba ir más allá de la vergüenza y el miedo. Buscando guía, decidió acudir a don Felipe, su antiguo maestro, quien siempre le había enseñado que el baile es un acto de valentía y vulnerabilidad. Durante la primera clase, al contárselo, Valentina sintió que cada palabra perdía peso, cada frase se vertía de una honestidad cruda y desbordante. Explicó cómo su baile se había convertido en un refugio, pero a la vez una cárcel de inseguridades. Don Felipe escuchó con atención antes de darle la respuesta que transformaría su perspectiva. Valentina, el dolor puede ser un gran maestro, le dijo mientras ajustaba su postura en el centro del estudio. Debes aprender a bailar con él, a dejar que te guíe, como un viento que al principio parece violento, pero que al ser domado se convierta en fuerza. Esa metáfora se clavó en su mente. La idea de integrar su sufrimiento en su danza era intrigante, pero también intimidante. Era un lenguaje que debía aprender a hablar, un reto que la empujaba hacia un abismo desconocido. Se comprometió a explorar esa verdad interna. A partir de entonces, cada ensayo comenzó a ser un viaje personal. Elegía piezas musicales que evocaban recuerdos, que hacen eco de su experiencia. A medida que el movimiento fluyó desde lo más profundo de su ser, algo inesperado ocurrió. Con cada giro y cada nota, las emociones reprimidas empezaron a manifestarse. La tristeza, la ira, la alegría, todo se mezclaba en una sinfonía de expresión. Valentina comenzaba a entender que no había baile sin historia, sin un hilo que conectara su pasado con el presente. Sin embargo, cada opinión alentadora de don Felipe era también un recordatorio de que esto solo era el principio. Más allá del estudio, la presión de revivir el pasado la llevaba a confrontar a sus antiguos compañeros de baile. ¿Tendría el valor de compartir su historia con aquellos que alguna vez la habían menospreciado? La idea de encontrarlos le producía escalofríos, pero había llegado el momento de reclamar su voz y su verdad. En la siguiente práctica, Valentina tomó la decisión de hacer una presentación especial. En la invitación destacó la temática, la danza de mis sombras. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en la reacción que podrían tener. Fue entonces cuando se dio cuenta que el verdadero desafío en su camino no era solo buscar su propia expresión artística, sino también abrirse al juicio de otros, una experiencia que podría sanar o volver a herirla. ¿Estaba lista para ese alto riesgo emocional?
La última frase de su reflexión resonó con fuerza. Había suficiente dolor y belleza en su historia para crear algo extraordinario, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría compartirlo sin miedo en un escenario que había sido testigo de su sufrimiento? Preparándose para dar ese paso hacia lo desconocido, sintió cómo las sombras bailaban a su alrededor, y supo que había llegado el momento de hacerlas brillar. La mañana del ensayo se presentó con un cielo gris, como un espejo del tumulto que Valentina sentía en su interior. A medida que se dirigía al estudio, su mente estaba plagada de dudas y recuerdos. El eco de comentarios hirientes de sus compañeros resonaba en su cabeza, convirtiendo la idea de su presentación en un desafío monumental. Era un enfrentamiento con su pasado, un acto que podría hacerla sentir vulnerable o liberada. Al llegar, el sonido del piano la recibió, llenando el aire de una mezcla de anhelos y temores. Sin embargo, esa melodía, en lugar de calmarla, avivó la llama de su ansiedad. Valentina inició su calentamiento, pero cada movimiento era un recordatorio de la carga emocional que llevaba consigo. La risa burlona de aquellos que habían menospreciado su talento la seguía como una sombra, un espectro que se negaba a dejarla ir. Don Felipe la observó durante un momento, incapaz de ocultar la preocupación en su mirada. Se acercó y le preguntó suavemente qué pasaba. Valentina, con un hilo de voz, comenzó a compartir sus temores. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si sus miradas me devuelven a ese lugar de inseguridad? Su maestro, con una serenidad que siempre había admirado, le respondió: Valentina, cada paso que das en el escenario es una afirmación de tu esencia. Tu danza no solo cuenta tu historia, también desafía las narrativas ajenas. No tienes que hacer esto por ellos, hazlo por ti. Esas palabras fueron un ancla. En ese momento de conexión, comprendió que su presentación no era simplemente una actuación, sino una reclamación de su voz. La expectativa de su propio juicio superaba la de otros. Sin embargo, el miedo seguía ahí, pulsante y palpable, recordándole que riesgo y crecimiento a menudo van de la mano. Durante la práctica, el ejercicio de la danza de mis sombras comenzó a tomar forma. La música resonaba a través de sus extremidades, pero era su respiración la que realmente marcaba el compás. Con cada movimiento se adentraba más en su alma. Los recuerdos de angustia se entrelazaban con momentos de libertad, creando una narrativa visceral que necesitaba ser expresada. Incluso mientras avanzaba, el temor la acechaba. Al percibir que un grupo de sus antiguos compañeros se había reunido para observarla, su estómago se retorció. ¿Volaría aún al vuelo de sus burlas? Pero un nuevo calor se encendió en su interior. Era el deseo de demostrarles que ya no era la misma Valentina de antaño. La perspectiva de su vulnerabilidad no solo la aterraba, sino que también la empoderaba. Los ensayos se convirtieron en un campo de batalla emocional. Valentina reconocía sus miedos y los convertía en arte. Aprendió a canalizar la angustia en energía, transformando sus lágrimas en fuerza, sus temores en belleza. El baile se volvió su arma, un medio para romper las cadenas que la mantenían prisionera. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, la inquietud comenzó a transformarse en una mezcla de nervios y emoción. En la penumbra del estudio, Valentina alzó la vista hacia el espejo, donde se reflejaba no solo su figura, sino también un nuevo sentido de identidad. La perspectiva de compartir su historia la hacía sentir viva, aunque el miedo nunca desapareció del todo. Era un compañero silencioso, recordándole que estaba afrontando algo monumental. Así, mientras el día del evento se acercaba, Valentina entendió que el teatro no sería solo un escenario, sino un santuario donde sus sombras bailarían al compás de su voz genuina. Sin embargo, una última pregunta la atormentaba. ¿Sería capaz de enfrentar la reacción de sus viejos conocidos? La incertidumbre la impulsó a prepararse y repasar sus pasos, añadiendo un último giro a la creación de su danza.
En la noche previa a su presentación, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una invitación de uno de sus antiguos compañeros. La tensión creció en su interior cuando leyó la frase que, más que nunca, podía representar una trampa o una oportunidad. Tengo que hablar contigo antes de que bailes. Lo que voy a decirte cambiará todo. La inquietud reinó porque una verdad no revelada podría ser el núcleo de su viaje. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que tenía que venir? Valentina se despertó con el eco del mensaje aún retumbando en su cabeza. La luz del alba se filtraba por las cortinas, pero su mente permanecía envuelta en neblina. La idea de confrontar a alguien de su pasado justo antes de lo que podría ser el punto culminante de su carrera era casi parálisis pura. Sin embargo, en lugar de dejar que eso la abrumara, decidió que este sería el día en el que reivindicaría no solo su arte, sino también su historia. Mientras se preparaba, cada movimiento frente al espejo se sentía como un ritual de purificación. Se aferró a la idea de que cada gota de sudor, cada nota de música, podía convertirse en un acto de liberación. Su mente, antes llena de preguntas, comenzaba a convertirse en un espacio donde brotaba la posibilidad. Tenía que fortalecer su determinación. Pensar en su presentación mientras la confrontación se aproximaba podía ser peligroso, pero también era la clave de su transformación. Al llegar al estudio, su corazón latía con una mezcla de anticipación y adrenalina. Su maestro la esperaba, un faro de confianza en medio de su tempestad. Don Felipe la vio entrar y, sin necesidad de palabras, supo que había algo más en su mirada. Se acercó y le preguntó sobre el mensaje, invitándola a compartir. «Hay alguien que quiere hablar conmigo antes de la presentación, un antiguo compañero, no sé qué esperar». Su voz tembló ligeramente, revelando un destello de vulnerabilidad. Su maestro, con su usual sabiduría, le respondió: «A veces, las palabras que nunca se dijeron son las que más pesan. Deja que esa conversación te muestre tu fortaleza». A medida que se preparaba, Valentina sintió un cambio. La presión de sus viejos conocidos podía ser paralizante, pero también podía ser un catalizador para su crecimiento. No era una niña asustada, había recorrido un camino difícil y habría de recordar cada paso que la había llevado allí. El ensayo transcurrió. Mientras danzaba, el recuerdo de burlas y desprecios se disipaba en una oleada de energía positiva. En cada salto aportaba una parte de su esencia y en cada giro una porción de su valentía. El arte se estaba convirtiendo en su refugio. Sin embargo, en los recovecos de su ser, el temor llegaba a integrarse en la coreografía. ¿Qué haría si la conversación era un ataque más que una reconciliación? Finalizado el ensayo, su mente continuaba girando sobre la invitación. Se sentó sola en un rincón, respirando profundamente, tratando de calmar el torrente que la arrastraba. Durante esos minutos de silencio, la inseguridad comenzó a disolverse, y las emociones que parecía haber relegado se transformaron en declaración. Cabalmente, en ese espacio aislado, se vio a sí misma no solo como la bailarina ansiosa, sino como una guerrera. La energía del ensayo había reafirmado su pasión y su propósito. Esa charla no podía anular lo que había construido, al contrario, podía enriquecerlo o al menos ofrecer un cierre. Finalmente, se dispone a responder esa invitación. El mensaje se había vuelto una oportunidad de aclarar las sombras de un pasado que ya no la dominaba. Con cada palabra escrita, Valentina reivindicaba su historia. Pero al enviar el mensaje, una oleada de incertidumbre la atravesó. ¿Realmente estaría lista para lo que el otro le diría? Mientras tanto, el reloj seguía corriendo y la presentación se acercaba, sumando más presión a su viaje emocional. Al terminar el día y tras un agotador ensayo junto a don Felipe, la ansiedad de la conversación se mezcló con la emoción de lo que estaba por venir. Como si el destino estuviera acechando, la pantalla de su teléfono se iluminó de nuevo. Era otro mensaje, esta vez de su antiguo compañero, que decía: «He estado recordando,
todo lo que sucedió. Lo que voy a revelarte podría cambiar tu danza para siempre. Y de esta manera, Valentina se enfrentaba a una verdad latente, destinada a desvelar un nuevo capítulo. Con cada respiración, la inquietud se transformaba en determinación. Sería capaz de integrar ese nuevo conocimiento, y que, aunque el miedo nunca desapareciera del todo, se convirtiera en su mayor aliado. La conversación se acercaba, y Valentina podía sentir una tensión palpable en el aire, como si los hilos invisibles del pasado intentaran atraparla nuevamente. A pesar de la energía liberadora que había experimentado en el ensayo, esa sensación de libertad se teñía de un profundo temor. La posibilidad de una revelación que podría alterar su percepción de la danza la consumía. ¿Qué significaría eso para su trabajo, su trayectoria y su historia personal? En la noche previa a la charla, se sumergió en sus diarios, un refugio que había cultivado a lo largo de los años. Ahí, entre páginas amarillentas, encontró fragmentos de su vida que le recordaron cómo había llegado a ser la mujer fuerte que era ahora. En cada palabra escrita pudo revivir momentos de dolor, pero también de superación. Hacía tiempo que esas experiencias ya no le causaban llanto, sino un fuego interno que alimentaba su arte. El día amaneció nublado. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que no podía abordar aquella reunión desde el miedo. Se colocó los zapatos de danza, sintiendo cómo lo que antes le parecía una jaula se convertía en una extensión de su ser. Cada paso que daba hacia el estudio se sentía como un acto de reivindicación. No iba a enfrentar a su viejo compañero como la víctima del pasado, sino como la creadora de su propio destino. Su corazón latía fuertemente mientras se acercaba al café donde habían acordado encontrarse. Al entrar, se lo encontró sentado en una mesa al fondo contemplando la entrada. Un torrente de emociones brotó en Valentina, tras los años de separación y la confusión que había marcado su relación. «Hola». Su voz fue firme, aunque su interior ardía en dudas. Él la miró a los ojos, y en aquel segundo, un caudal de recuerdos fluyó entre ellos. «Valentina», dijo, la voz un poco temblorosa, «gracias por venir». Ambos se sentaron, el aire entre ellos cargado de una energía que a Valentina le resultaba tanto familiar como inquietante. Él comenzó a hablar, refiriéndose a momentos que había creído olvidados, remarcando palabras que habían dejado una huella profunda en su ser. A medida que compartía sus recuerdos, Valentina sintió cómo viejos fantasmas regresaban, pero esta vez ella no iba a dejar que la aplastaran. Lo que pasó en la mansión fue un suceso trágico. Te vi sufrir, y esa imagen me ha perseguido desde entonces, pero también me ha motivado a cambiar, a crecer, confesó. Valentina sintió que cada frase que fluía de su boca era como un gancho arrojado hacia una línea de vida que ella había estado reconstruyendo. «Cambiar no significa borrar lo que pasó», respondió ella, con la voz más firme que jamás se había sentido. «He transformado ese dolor en mi danza. No soy la misma de antes. He pasado por un proceso que me ha fortalecido. Tan difícil fue que ahora sé que el sufrimiento también puede ser un inspirador». Aquel reconocimiento, ese intercambio de verdades duras, la impulsó a profundizar. Habló sobre cómo había utilizado la danza como medio de sanación, convirtiendo cada paso en un acto de resistencia. La vulnerabilidad de él, su deseo de comunicar sus propios arrepentimientos, le ofrecía una oportunidad de cierre. Era un paso hacia la resolución, pero también una nueva posibilidad de aprendizaje. La conversación fluyó, revelando más capas aún no exploradas. Valentina no solo se enfrentaba al dolor de su pasado, sino que cada palabra también la erguía, la posicionaba como una artista en desarrollo. Aquel compañero, que antes había sido un eco de su sufrimiento, ahora se convertía en un puente hacia su crecimiento personal. La conversación fluyó, revelando más capas aún no exploradas. Valentina no solo se enfrentaba al dolor de su pasado, sino que cada palabra también la erguía, la posicionaba como una artista en desarrollo.
Aquel compañero, que antes había sido un eco de su sufrimiento, ahora se convertía en un puente hacia su crecimiento personal. La conversación fluyó, revelando más capas aún no exploradas. Valentina no solo se enfrentaba al dolor de su pasado, sino que cada palabra también la erguía, la posicionaba como una artista en desarrollo. Aquel compañero, que antes había sido un eco de su sufrimiento, ahora se convertía en un puente hacia su crecimiento personal. Al cerrar la charla, algo en Valentina había cambiado. Era como si, al escuchar y expresar, se hubiera despojado de viejos lastres, y a pesar de las cicatrices que quedaban, ahora eran insignias que usaba con orgullo. Había dado un paso hacia su liberación. Mientras se retiraba del café, su mente estaba tan activa como su corazón. La vida siempre le presentaba desafíos, pero nunca había sentido que el miedo fuera su enemigo. Ahora lo entendía como un compañero en el viaje del autodescubrimiento. La presentación se acercaba, pero el camino que había recorrido la preparaba para enfrentar cualquier tormenta. Con una mezcla de ansiedad y emoción, se percató de que estaba lejos de ser una danza solitaria. Había integrado su historia y, en el proceso, descubrimientos sobre sí misma que nunca había anticipado. Con el nuevo conocimiento en su arsenal, Valentina se preparaba para bailar no solo con su cuerpo, sino con su alma. Al llegar al estudio, la luz del día brillaba con intensidad. Don Felipe la esperaba, y al ver su rostro resplandeciente, supo que una chispa de transformación había encendido en ella. ¿Lista para la presentación?, le preguntó con una sonrisa. Más que lista, respondió Valentina, sintiendo que había desatado una fuerza que podría sorprender a todos, incluso a ella misma. Pero, en el fondo, una pregunta emergía. ¿Cómo se manifestaría esa transformación en el escenario? Mientras se adentraba en la sala, una nueva notificación iluminó su teléfono. El mensaje decía: «He encontrado algo sobre tu historia que no sabías. ¿Te gustaría saberlo?». Valentina sintió que la historia aún no había terminado. Había más por descubrir, más por enfrentar. ¿Qué implicaría esta nueva revelación en su vida y su danza? La curiosidad y la inquietud se entrelazaban, mientras un nuevo capítulo comenzaba a revelarse. Valentina no pudo evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo mientras el mensaje parpadeaba en su pantalla. La promesa de un descubrimiento lo había encadenado a su mente, interrumpiendo la sensación de plenitud que había acumulado tras su conversación anterior. Era como si un nuevo hilo de su vida fuera a desenredarse, un hilo que podía traer tanto claridad como caos. Esa noche estaba destinada a ser un hito en su desarrollo profesional y personal, un testimonio de la lucha y la transformación. En el estudio, mientras los ensayos continuaban, Valentina se movía con una energía nueva, casi eléctrica. Cada pirueta que hacía era consciente, cada gesto una afirmación de su resiliencia. Pero a medida que la hora avanzaba, la inquietud por el mensaje era una sombra que se colaba entre los pasos. ¿Qué verdad escondida podría cambiarlo todo nuevamente? «Valentina, más fuerza en el salto», la llamó don Felipe desde el rincón del estudio. «No puedes permitir que pensamientos externos te desvíen de tu propósito». Ella asintió, concentrándose en la música que envolvía la sala, pero cada nota resonaba con la pregunta no resuelta que absorbía su atención. Sería un desafío seguir adelante ignorando lo que podía estar por venir. Finalizado el ensayo, Valentina se retiró al vestuario, con el sudor aún brillando en su frente. Palpitaciones de emoción y ansiedad se combatían en su pecho. Tomó una respiración profunda mientras sus dedos se movían sobre la pantalla de su teléfono, dispuesta a abrir el mensaje que había encendido su curiosidad. Las palabras que vio le hicieron detenerse. «Tu maestro de danza, el que estuvo contigo en la mansión, tiene algo que contarte. Se trata de tu origen. Antes de perder la memoria, él escuchó algo que podría cambiar tu vida». El mensaje la dejó sumida en un mar de pensamientos. ¿Por qué el maestro había guardado esa información? ¿Qué parte de su historia había estado oculta? En cuestión de minutos decidió actuar. Como si estuviera en medio de un ensayo desafiante, la urgencia y determinación la llevaron a buscar a su antiguo maestro, el mismo que había sido un componente fundamental en su vida,
pero que siempre había mantenido una distancia emocional. Había sido él quien la había guiado por el mundo de la danza, pero también había sido él quien la había dejado en un abismo durante su periodo de duelo. El restaurante donde se encontraron era un lugar habitual, pero la atmósfera estaba cargada de expectativas. Valentina entró, su corazón retumbando como un tambor. Al verlo, un torrente de emociones la atrapó de nuevo. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría a continuación? Valentina, dijo su antiguo maestro, su tono mezclando respeto y un leve remordimiento. Gracias por venir, he estado esperando este momento. La conversación comenzó en un tono cauteloso, pero pronto cada palabra fue un ladrillo removido de sus muros emocionales. Ella le preguntó directamente sobre aquel doloroso episodio en su vida y su conexión con el pasado. Lo que escuchaste en la mansión, lo que te hizo sentir inferior, no era solo un eco de tus inseguridades. La verdad es que hay aspectos de tu historia que te fueron ocultados por razones que nunca compartí, confesó, sus ojos buscando los de Valentina con una intensidad casi desesperada. Con cada palabra, la tensión aumentaba, llevándola a un punto de quiebre. ¿Cómo abriría la próxima puerta en su vida? ¿Qué de su identidad dependía de lo que él pudiera contarle? La revelación parecía inminente, pero la sensación de estancamiento la invadía. A medida que la noche avanzaba, Valentina se dio cuenta de que enfrentaba una encrucijada. Su futuro como artista y como persona dependía de la verdad que estaba por descubrir. ¿Estaba lista para desenmascarar los secretos de su vida, incluso si eso podría amenazar lo que había construido? La intensidad del momento se reflejaba en sus preguntas, en su voz tanto fuerte como temblorosa. ¿Qué me oculta? ¿Quién soy realmente? El silencio que siguió era abrumador, y Valentina sentía que estaba a punto de enfrentarse a un nuevo nivel de su historia. Sin embargo, en su mente bullía otra cuestión. ¿Cómo encajaría todo esto en la danza que tanto amaba? Las respuestas la esperaban, pero también una nueva revelación que podía definir su arte y su vida. Mientras tomaba aliento, conectando su emoción con la danza, supo que las respuestas que su maestro podría ofrecer no solo cambiarían su vida, sino que también darían forma a lo que significaría ser Valentina en el escenario. Afuera, el cielo oscurecía, y con cada sombra que caía aumentaba su inquietud. La verdad estaba al alcance, y la oscuridad de su pasado parecía reconstituirse en una luz brillante de posibilidades. ¿Sería capaz de recibir la verdad y al mismo tiempo preservar su esencia? El eco de sus preguntas resonaba en su mente mientras se preparaba para desentrañar ese nuevo laberinto emocional. El camino de la transformación prometía ser arduo, pero Valentina estaba dispuesta a seguirlo, a bailar no solo en el escenario, sino con la esencia misma de su historia. El ruido en el restaurante se desvanecía cuando el maestro comenzó a hablar. Cada palabra era un destello que iluminaba las sombras de su mente. Valentina, comenzó, su voz envolviendo la atmósfera como un suave susurro. Lo que sé podría cambiar tu vida por completo. A pesar de la calidez en su tono, Valentina no podía evitar sentir que cada palabra estaba cargada de una presión aplastante. Dímelo, susurró, apenas conteniendo la urgencia que bullía en su interior. Tus padres perdieron algo, no solo en el sentido físico. Se trataba de una herencia, un legado que llevas contigo, aunque no lo recuerdes. No era solo su historia, sino la tuya propia. Las palabras le hicieron eco en el corazón, el shock la sacudió, mientras que vislumbres de un pasado desconocido comenzaron a danzar en su mente. ¿Un legado? Se sintió paralizada. La danza que había cultivado durante años había sido su refugio, su sanación. Pero, ¿qué implicaría este descubrimiento?
¿Significaba que su identidad estaba entrelazada con algo que había aspirado a olvidar? Hasta que no lo aceptes, no podrás avanzar, continuó él, rompiendo el frágil silencio. La danza que practicas es tu voz, pero puede que no seas completamente tú. Sus ojos la atravesaban, desnudando sus miedos más profundos. La idea de que su arte pudiera estar incompleto la inquietaba. Valentina sintió un torbellino de emociones, la mezcla de ansiedad y miedo se apoderaba de ella. ¿Qué debo hacer? La voz le salió casi en un grito, resonando entre los sonidos de la velada. La presión de su propia indecisión y expectativa la llevó a un abismo de confrontación. Deberás explorar esos recuerdos, enfrentar lo que sientes. El maestro le ofreció un papel, pequeñas notas que se convirtieron en un puñado de instrucciones. Es un primer paso. Ve aquí, dijo, indicando un lugar que no había significado nada para ella antes. Es vital que comprendas tu historia para abrazar tu futuro. Tomó el papel con manos temblorosas y sintió cómo la conexión con su pasado se hacía más fuerte. De repente se dio cuenta de que no solo necesitaba el arte para expresar su dolor, sino también comprender las raíces que lo habían alimentado. Valentina, no temas lo que descubrirás, añadió. A veces la verdad duele más que la mentira, pero solo al desnudarte ante ella podrás liberarte de lo que te ahoga. Las palabras de su maestro resonaron en su interior. La lucha interna entre su pasado y su futuro se había convertido en una danza de dolor y esperanza. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero no eran solo de tristeza. Había una chispa de determinación. Nunca antes se había sentido tan expuesta, tan vulnerable, y sin embargo, eso mismo la alentaba a adentrarse en un camino incierto. Afuera, la noche se oscurecía más, como si el universo mismo se alineara con sus tumultuosos pensamientos. Tenía una decisión que tomar: permanecer en la seguridad de lo conocido o arriesgarse a descubrir quién era realmente. Mientras metía el papel en su bolso, un nuevo tipo de energía comenzaba a correr por sus venas. Esa misma noche, su camino hacia la verdad podía comenzar. La idea de desenterrar unos secretos tan profundos la llenaba de inquietud, pero también podía ser la chispa que transformara su vida. Antes de despedirse, el maestro le dijo: «Confía en tu danza, ella te guiará en este viaje. Recuerda, una verdadera artista no solo actúa en el escenario, sino también en la vida». Valentina se despidió, pero su mente aún bullía con preguntas. En la noche negra, una pregunta resonó con fuerza. ¿Qué haría si al final de su búsqueda el legado que descubriera no fuera digno del artista que había llegado a ser? Mientras se dirigía a casa, su corazón palpitaba con la anticipación de lo desconocido. Había una clarividencia en su dolor. La promesa del cambio era un faro. Sabía que cada paso que diera significaría un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que iba más allá de la danza. La pregunta se volvía urgente. ¿Podría realmente enfrentarse a estas verdades y, al mismo tiempo, evolucionar en su arte? El viaje apenas comenzaba, pero Valentina había decidido que, esta vez, no se detendría. Estaba lista para descubrir la magia que había en desenterrar lo oculto, incluso si eso significaba enfrentar sus peores pesadillas. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Valentina sintió la necesidad de bailar no solo su historia, sino todos los hilos que la conformaban. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, supo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Qué haría con la revelación que la esperaba y cómo afectaría su lugar en el escenario? El espectro de su futuro seguía allí, esperando que se decidiera por un camino. El eco de su vida estaba a punto de resonar en un compás nuevo, y solo el tiempo diría qué melodía bailaría. Valentina despertó con la luz del día filtrándose a través de la ventana, un rayo de sol iluminando su habitación, pero no podía ignorar la penumbra que se cernía en su interior.
El papel con las instrucciones seguía ahí, un testigo mudo de su determinación emergente. Se levantó con la sensación de que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, aunque aún no sabía qué debía hacer. Bajo la ducha, el agua caliente caía sobre su piel mientras su mente giraba como un torbellino. ¿De verdad podía enfrentar lo que había sido ocultado? Las palabras del maestro resonaban. Tu danza es tu voz. La idea de que su arte había sido incompleto la angustiaba, pues cada movimiento, cada ola de su cuerpo había expresado no solo su alegría, sino también sus miedos más profundos. ¿Debía sucumbir a esa esperanza de descubrir algo esencial sobre sí misma, algo olvidado y perdido en las sombras? Mientras se vestía, su mente trazaba un mapa de lo que significaba ese nuevo camino. La urgencia de enfrentarse a su pasado abrazaba cada parte de ella. No quería ser solo una sombra de lo que podía ser. Era hora de romper esos muros invisibles que había construido a su alrededor. En el camino hacia la dirección del papel, su corazón latía como un tambor de guerra, un recordatorio constante de su decisión. Necesitaba prepararse no solo mental, sino también físicamente. Valentina se detuvo en una tienda de danza, donde recogió unos zapatos nuevos. Eran livianos, casi mágicos. Sentía que cada paso que daba hacia el lugar señalado por el maestro la acercaba a ese momento de revelación. Finalmente llegó a un viejo edificio, un lugar que emanaba ecos de su historia. La puerta chirrió al abrirse y el aire frío la envolvió. El vestíbulo estaba vacío, salvo por un gran espejo que reflejaba su imagen. Valentina se acercó, se observó detenidamente. Su rostro delataba determinación, pero también incertidumbre. Mientras se movía frente al espejo, comenzó a danzar, su cuerpo liberándose en una expresión visceral y cruda. A cada paso se enfrentaba a una pequeña batalla interna. La pieza que eligió era una combinación de alegría y dolor, reflejando tanto su lucha como su deseo de libertad. Se dejó llevar por las emociones desgarradoras que surgían de su corazón. Sabía que esto no solo era un ensayo, era un examen de su propia valentía. Cada giro y cada salto se llenaron de nuevas significaciones. El arte de la danza, que había sido su refugio, ahora se convertía en un vehículo para la revelación, el escenario de su historia. Valentina supo que, sin importar el dolor que pudiera surgir, no podía huir de él. Debía abrazar la verdad, por dura que ésta fuera. Después de un tiempo que parecía haber pasado en un suspiro, se detuvo, entre jadeos. Los ecos de su propio baile reverberaban en la sala vacía. Había comenzado a entender que su viaje no solo se trataba de los legados de sus padres, sino de renacer en una versión más completa de ella misma. Con una lucidez repentina, sintió que la búsqueda de su historia personal estaba intrínsecamente conectada con su arte. La danza ahora era un reflejo de su vida misma, la forma en que podía expresar su verdad más profunda. Antes de marcharse, su reflejo en el espejo la detuvo. Entendió que nunca podría regresar a ser la misma. Había un nuevo desafío que la guardaba, una última prueba antes de que el descubrimiento se convirtiera en transformación. Mientras salía del edificio, una extraña sensación de expectación la invadía. Tenía que encontrar respuestas, enfrentarse a los vestigios del pasado que amenazaban con la paralizar. ¿Cómo podría encarar a aquellos que habían tenido influencia en su historia? El eco de su vida estaba a punto de resonar, pero esta vez no se detendría. Cuestionada por su propia valentía, se preguntaba en qué medida estaría dispuesta a sacrificarse por una verdad que podía cambiarlo todo. La danza de su vida había comenzado, y ahora, en medio de ese nuevo camino, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir podía ser más impactante de lo jamás había imaginado. Con cada paso que daba, una pregunta se formulaba en su mente. ¿Era su historia un regalo o una carga
que necesitaba aprender a llevar? La respuesta la esperaba, y Valentina se sentía lista para enfrentarse a lo inevitable. Valentina respiró profundamente mientras levantaba el telón de sus recuerdos. Había pasado por un viaje transformador que la había llevado a descubrir no solo su legado, sino también la verdadera esencia de su arte. La danza no era solo un medio de expresión, era el vehículo que le permitiría reconciliarse con su pasado y construir un futuro sólido. Al llegar al viejo edificio donde su historia comenzaba a desenredarse, sus pensamientos se centraron en el mensaje de su maestro. Las instrucciones sobre su herencia resonaban con un eco profundo en su interior. Sabía que no podía dar un paso atrás. Cada movimiento realizado durante sus ensayos había sido un acto de valentía. La danza ahora simbolizaba su búsqueda de verdad y su decisión de enfrentar lo que había sido forjado en las sombras, por lo que estaba lista para dejar que su historia fluyera como el agua. Con determinación, se adentró en el espacio que había sido testigo de sus luchas. Al encarar el espejo, visualizó no solo a la artista que había sido, sino a aquella que estaba en proceso de convertirse. La presencia de sus viejos fantasmas palpaba en el aire, las risas burlonas y los ecos del dolor pasado estaban ahí, como sombras esperando ser iluminadas. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Había evolucionado, y las sombras ya no podían dominarla. Durante esa práctica, cada paso y cada giro eran su declaración de independencia. El dolor que había sentido no la definía, se había convertido en la fuente de su fortaleza. Mientras sus pies se movían al compás de una melodía emocional, esto se tornó en un viaje íntimo hacia su esencia, desnudando lo que había estado oculto. Valentina empezó a bailar no solo como una forma de expresión, sino como una afirmación de su historia, una invitación a los otros para ver su verdad. Finalmente, tomó la decisión de compartir su baile con el mundo en su inminente presentación. Estaba decidida a mostrar que su pasado no la definía. Era un capítulo que había integrado en su danza. Valentina se acercó a su maestro y le confesó: «Estoy lista para enfrentar lo que viene. Este es el momento de hacer que mi voz se escuche». El día de su espectáculo llegó lleno de energía y emoción. Valentina se preparó con cada parte de ella vibrando de expectativa. No era solo una oportunidad para demostrar su talento, era su manifiesto, su reclamación del escenario. A medida que pisaba las tablas, sintió que cada risa del pasado se ahogaba en el rugido de su determinación. Las luces brillaban intensamente, iluminando no solo su figura, sino también su espíritu renovado. A medida que danzaba, la historia de su sufrimiento se entrelazaba con su presentación. Cada movimiento representaba su herencia, sus luchas y su valía. Era un homenaje a las heridas que había sanado y a las lecciones que había aprendido. Valentina se encontraba en su poder. Ya no danzaba para sanar su dolor, sino para celebrarse a sí misma. El aplauso que siguió a su actuación fue una explosión de liberación. La ovación resonaba como un reconocimiento a su valentía, a su viaje de sanación y a su poder de reivindicación. Por primera vez se sintió verdaderamente vista y validada. Aquella noche no solo había conquistado el escenario, sino que había abrazado su verdadero ser. La satisfacción de haber presentado su verdad era un logro palpable, una culminación de su crecimiento personal y artístico. Valentina dejó el escenario con una confianza robusta, su corazón latiendo a un ritmo de victoria. Había transformado el dolor en el motor de su vida, convirtiéndose en una bailarina no solo de movimientos, sino de emociones. Había forjado un espacio para su voz en el mundo, un espacio donde su historia brillaría. Mientras salía, sus ojos se posaron en el futuro que se extendía ante ella, lleno de posibilidades. La danza era su legado, su herramienta de sanación y su conexión con los demás. En ese momento, comprendió que el viaje no había terminado, al contrario, apenas empezaba.
Al mirar hacia adelante, dejó atrás cada rastro de duda, y ante ella se abría un camino de autoexploración, autenticidad y crecimiento continuo. La experiencia le había otorgado no solo un sentido de logro, sino también la certeza de que su camino seguiría siendo una danza constante entre el dolor y la felicidad. Tenía el poder para elegir cómo danzar su propia vida, y con esa claridad en su corazón decidió seguir avanzando. La música de su vida, rica en matices y resonancias, nunca cesaría. Valentina entendió que cada paso la llevaba a la próxima fase de su viaje. Había transformado su sufrimiento en una danza extraordinaria, un testimonio de su crecimiento y su legado. Era su momento de brillar, y lo haría con fuerza y autenticidad. La historia que había reclamado ahora era suya para contar, y lo haría en cada presentación, cada nota y cada movimiento, llevando consigo la riqueza de su pasado hacia el esplendor de su futuro. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal.